Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrés Zapata, Damaris Restrepo, Andrea Montoya, César Paredes y Edwin Solórzano. Hoy, en un programa dedicado a los concursos, hablaremos sobre el certamen literario Enrique Segovia Rocaberti, un concurso realizado por el Servicio Municipal de Archivo y Biblioteca del Ayuntamiento de Chinchón, municipio de Madrid, y que desde el año 2012 premia brevedades como la fábula, el epigrama, la oda, la poesía, la anécdota y otras más. Hay que decir que este concurso está dedicado a la memoria de Enrique Segovia Rocaberti, un escritor y periodista nacido en Chinchón en 1853 y que cultivó varios de los géneros hacia los que apunta el concurso, entre ellos el teatro, la poesía, la columna de opinión y el epigrama. Segovia Rocaberti fue un escritor prolífico y reconocido en la literatura de lengua hispana. En 1885 se casó con la escritora y actriz Sofía Romero, para quien escribió algunas de sus obras teatrales. Segovia Rocaberti falleció en la localidad de Pinto en 1890, cuando solo tenía 37 años. Cosillas. Epigrama de Enrique Segovia Rocaberti. Indignado Jesucristo, echó del atrio del templo a la turba desalmada de mercaderes protervos, que huyó cobarde esquivando el látigo del maestro. Lo que son los mercaderes cuando forman un empeño. En lugar de echarse fuera, se refugiaron dentro, y de allí ya no los sacan ni el Hijo ni el Padre Eterno. Escuchábamos un curioso epigrama de Enrique Segovia Rocaberti, uno de esos géneros en los que también incursionó este escritor español. Pero vayamos ahora al concurso. Como dijimos anteriormente, este certamen literario tuvo su primera versión en el año 2012 y estuvo dedicado al género de la poesía. Escuchemos a nuestra compañera Andrea Montoya hablar sobre esta edición y a Edwin Solórzano en la lectura del poema ganador en la categoría de adultos. En el primer certamen literario llamado Enrique Segovia Rocaberti, se le otorgó el premio de poesía colateral a Susana Obrero Tejero, autora del poema Privatizaciones. Esta vez, la creación poética tuvo lugar destacando dentro de los méritos de un concurso que pretendía acercarnos a las obras del escritor Rocaberti en memoria de su legado literario. El poema ganador está construido por unas interesantes metáforas que, si bien discurren dentro de un escenario ficcional, no excluye una comprensión posible y cercana a la realidad. Es allí donde toma relevancia las referencias que hace sobre las privatizaciones de algunos placeres tan cotidianos y en apariencia minúsculos y espontáneos como es la risa, las cosquillas o la posibilidad de disfrutar de la lluvia, por ejemplo. Así va dejando ver, en un tono pausado, cierta nostalgia también por lo usurpado. Tal vez sin previsión alguna, hace pensar en el tránsito de un mundo disciplinado y banalizado, en el cual hasta el deseo propio ha quedado a merced de un dictador que posa de indiferente. Al final del poema se asoma un atisbo de esperanza que se guarda genuinamente
en la libertad de alguna pequeña infancia que en su mayoría ha sido olvidada o ha pasado desapercibida. En este poema, lo pequeño y lo sencillo demuestran ser de una grandeza que solo es posible saberla cuando se le nombra en forma de homenaje y repentinamente puede hallársele perdida o, como daría a entender el poema, privatizados de ellas. Pocas veces tenemos claridad de las intenciones del autor cuando escribe, pero hay algo cierto en este escrito y es el cuestionamiento de la vida contemporánea y sus mandatos. En esa vía podría también relacionarse su escrito un poco por la narrativa del poeta Rocaberti, ya que parte de su creación la consagró a escribir sobre temas que le inquietaban social y políticamente. A continuación escucharemos el poema Privatizaciones. Privatizaciones, de Susana Obrero, ganadora del concurso de poesía año 2013. Privatizaron la risa, las vocales y las palabras esdrújulas. Pero, ¿qué poeta puede mantenerse en huelga muchas noches? Privatizaron los hormigueros, la lluvia, el color verde y el olor a pan. ¿Y la rama? ¿A cuántos pájaros puede sujetar antes de partirse? Privatizaron las cosquillas, los deseos y las semicorcheas. Ironía se encoge de hombros y busca en su bolsillo clandestino mercenarios que aún no se hayan puesto el pijama. Los dictadores desayunan colacaos calentitos, cuidan sus mechas y graznan. Fuentes no oficiales confirman que, a pesar de todo, las trenzas de las niñas se empeñan en volar. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Un agujero en mi bolsillo, de Raquel Fernández, ganadora del concurso de epigramas año 2016. Metiendo la mano en mi bolsillo, un agujero allí hallé, y pensando yo en mis cosas, esto elucubré, que dicho orificio no solo en mi pantalón estaba, también en mi cartera, en mi cuenta y hasta en mi vida, el ladino se encontraba. Escuchábamos en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano el epigrama ganador de la versión del año 2016 dedicada precisamente a la modalidad del epigrama, un trazo breve del que ya hablamos en un par de programas anteriores y que los invitamos a escuchar en nuestro canal de YouTube. Vale decir que en el prólogo del documento que anunciaba los ganadores de esta edición, el comité organizador decía lo siguiente: el género elegido para esta edición ha sido el epigrama, género o subgénero que la Real Academia define como composición poética breve en que con precisión y agudeza se expresa un solo pensamiento principal, por lo común, festivo o satírico. Enrique Segovia Rocaberti fue un verdadero maestro en la creación de este tipo de composiciones. Su fino ingenio y su habilidad para reflejar con ironía los problemas e inquietudes de su tiempo, unido a su destreza para la construcción poética, encajaron a la perfección en este subgénero poético. Escuchemos a continuación uno de los epigramas seleccionado como finalista de esta versión. Sucede, de Aliro Lobos, finalista del concurso de epigramas año 2016. El corrupto y corruptor
se sentaron a la mesa para seguir pergeñando nuevas formas de vileza. Después de un largo condumio y una buena libación, arribaron a un acuerdo: comenzar la colusión. Vamos ahora a la quinta edición del concurso, dedicada al género de la fábula, y escuchemos a nuestro compañero Andrés Zapata. Quinto certamen literario Enrique Segovia Rocaberti, concurso de fábulas. La Asociación de Amigos de la Biblioteca y del Archivo Histórico de Chinchón premian con una publicación los trabajos galardonados en el quinto certamen literario Enrique Segovia Rocaberti, es decir, el ganador y el finalista. Además, se incluye una pequeña selección de textos finalistas no premiados con la autorización de los autores, con el objetivo de dar una visión representativa de las obras presentadas al concurso. Este certamen se convocó en enero de 2017, con plazo de presentación de trabajos hasta marzo de dicho año. En esa ocasión, el género elegido ha sido la fábula, que aunque no muy cultivado por el autor, sí responde al perfil de la época y encaja con el tono pedagógico y crítico de muchas composiciones del autor chinchonés. Se presentaron 152 fábulas, correspondientes a 113 participantes de muy diversas procedencias, tanto de España como de América Latina. 74 de España, 7 de Cuba, 7 de Colombia, 7 de Argentina, 4 de México, 3 de Chile, 3 de Perú, 2 de Uruguay, 1 de Bolivia, 1 de Ecuador, 1 de los Estados Unidos, 1 de Francia, 1 de Guatemala y 1 de Marruecos. Entre estos, los participantes de la Comunidad de Madrid han sido 19 y 6 los de Chinchón. Reinier del Pino Cejas, ganador de esta edición del certamen de fábulas, nació en el municipio de Caimito, en La Habana, Cuba. Desde pequeño desarrolló afición por la lectura y la literatura. Es graduado de la carrera de Contabilidad y Finanzas. Obtuvo premios en concursos locales y de la universidad. Escribe cuentos, poesía, teatro, guiones radiales y literatura para niños. A continuación escucharemos la fábula ganadora titulada La cebra y la gacela. La cebra y la gacela, de Reinier del Pino, ganador del concurso de fábula año 2017. Hace mucho tiempo, la gacela y la cebra pastaban tranquilas en una extensa pradera. «No sé cómo soportas, amiga cebra, ese traje a rayas tan ordinario», dijo la gacela mientras masticaba un manojo de brotes nuevos. «Es una burla a la moda». «A mí me parece muy bien, hermana gacela», contestó la rayada. «No me imaginaría vestida de otra forma». «No por gusto ustedes son parientes de los caballos y los burros», volvió a burlarse. «Nosotras las gacelas, en cambio, pertenecemos a un fino linaje de venados y antílopes». Así continuaron su cena. Un rato después, se escuchó a lo lejos la algarabía de pájaros que revolotearon entre la maleza. Se trataba de un enorme león que acechaba en espera del momento oportuno para saltar sobre ellas. Descubierto por las aves, el fiero monarca de la pradera salió de su escondite y se abalanzó sobre la cebra y la gacela, que huían muertas de miedo. La cebra, que era muy astuta y no podía correr a la velocidad de su compañera, le gritó mientras escapaba: «¡Corre, amiga! ¡Corre y sálvate! ¡Ese enorme gato viene por mí! Cualquiera sabe que el sabor de las cebras es mucho más delicioso que el de las gacelas». «¿Pero qué dices?», protestó la gacela. «Estoy segura de que mi carne es de las mejores que se encuentran en la pradera». Y diciendo esto, detuvo la carrera y se quedó frente al león, que se acercaba desconcertado. «Diga usted, señor león», preguntó en tono serio, «¿es cierto que las cebras, tan comunes y vulgares,
¿Son más apetitosas que nosotras las refinadas gacelas? El soberano de los animales sonrió con todos los dientes de su enorme boca y contestó: no sé si las cebras son más apetitosas, pero seguro que son más astutas. Y sin decir otra palabra, se merendó a la gacela que por presuntuosa había perdido la oportunidad de escapar. Moraleja: los atributos físicos y el linaje no definen a un individuo. Son la inteligencia y el conocimiento los atributos donde radica el verdadero valor. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Transitemos ahora a las versiones de los años 2020 y 2022, dedicadas la primera a recuerdos y vivencias y la segunda a las odas. Para ello, demos la palabra a nuestros compañeros Damaris Restrepo y César Paredes. Recuerdos y vivencias fue el tema de la 8ª edición del concurso Enrique Segovia Rocaberti, realizada en el 2020, en el cual los participantes debían enviar un texto breve con una anécdota, historia o relato acerca de dicho asunto. Sobre las anécdotas, podemos decir que actualmente la RAE la define como un relato breve de un hecho o suceso curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. Pero hace más de un siglo, en su 10ª edición, por el año 1852, su primitivo significado era noticia, novedad, ocurrencia ignorada antes, lo que todavía no se ha divulgado. Usualmente las anécdotas contienen sucesos veraces ocurridos a alguien en un tiempo y lugar, pero también podrían narrar fantasías o cosas imaginadas que incluyen un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora bien, sobre los recuerdos podemos decir que son la evocación de ciertas vivencias ocurridas en el pasado que resisten el paso del tiempo y el olvido. A veces, el recuerdo de ciertas vivencias tiene efectos sobre la conducta de quien los recuerda y están hechos de experiencias que conmovieron en determinado momento y siguen conmoviendo al ser evocados. Pero, ¿qué sería de nosotros si no pudiésemos recordar lo vivido? Sin esos hilos con los cuales tejemos la memoria personal y colectiva, tendríamos pasado, tendríamos presente, tendríamos historias y relatos para contarnos a nosotros mismos y contarles a los demás. En el relato breve llamado Pavo, el narrador nos cuenta un suceso acaecido a un personaje dentro de su casa cuando era estudiante de colegio, que aún conserva vivo en su memoria, porque tuvo efectos subjetivos en él y está relacionado con otro hecho previo en el cual participaron sus padres. Tal vez algunos lectores puedan sentirse identificados con esta historia. A continuación, escucharemos el texto ganador de la 8ª edición del concurso, llamado Pavo, escrito por Raúl Clavero Blázquez de Salamanca, España. Pavo, de Raúl Clavero, ganador del concurso de recuerdos y vivencias, año 2020. Don Arturo vivía en el quinto izquierda. Era un hombre callado y de expresión melancólica que solía caminar con la mirada perdida y la barbilla replegada contra el pecho, como si un viento propio le soplara sin descanso en el rostro. A pesar de que solo nos separaba un rellano, yo nunca había sabido demasiado de aquel hombre hasta aquella tarde en la que al volver del colegio lo encontré en el sofá de mi casa, ante un tablero de ajedrez. Me saludó como lo hacía siempre que nos cruzábamos en el ascensor, inclinando la cabeza de un modo similar al de los caballeros en las películas antiguas y frunciendo levemente los labios, como si buscara en ellos la primera sílaba de una palabra que jamás llegaba a pronunciar. Me observó durante un par de segundos y después devolvió la vista a la posición de sus peones. A continuación, entró mi madre en la sala de estar
Llevaba una bandeja con 2 tazas y una caja de pastas danesas. «Hola, hijo», exclamó con una alegría inusitada, besándome en la mejilla. No dijo nada más. Se sentó frente a don Arturo y movió una de las torres blancas. Pensé que llevaba un peinado nuevo o una falda que yo no le conocía, pero en ese instante me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaban subidas todas las persianas de la casa. Las visitas de don Arturo comenzaron a hacerse frecuentes a partir de entonces, y aunque nuestro vecino siguió siendo el mismo tipo silencioso y taciturno, su presencia me llenaba de una extraña calidez, como contemplar un mar en calma o una estantería llena de libros ordenados por colores. Al llegar la Navidad, don Arturo se ofreció a preparar la cena. «Pavo», dijo, «receta especial». Mamá compuso un gesto cargado de extrañeza, como si no comprendiera que un hombre pudiese hacer tales cosas, pero acabó aceptando. «Mejor», dijo, «a mí el pavo nunca me queda bien. Eso sí, tendrá que ser en mi casa, por el niño, ¿sabe?». Don Arturo sonrió y volvió a inclinar la cabeza. Nuestro vecino no mentía. Fue aquella una cena deliciosa y reconfortante. Tras el postre, don Arturo levantó la tapa de nuestro pequeño piano de pared, lo desempolvó y empezó a tocar un villancico. A su lado, mamá cantaba en voz muy baja. Yo fingí que tenía sueño y me alejé hacia mi dormitorio. Desde las sombras del pasillo, me pareció ver cómo se besaban. Papá apareció por sorpresa unas semanas más tarde, y con su regreso se terminaron de golpe las visitas de don Arturo. Yo no sé si mamá llegó a perdonar realmente a mi padre, pero sospecho que no, porque desde aquel día las persianas se bajaron de nuevo, el piano dejó de sonar y el pavo volvió a estar seco en cada Nochebuena. La Asociación de Amigos de la Biblioteca y del Archivo Histórico de Chinchón dedicó en 2021 la 10ª versión del certamen literario Enrique Segovia Rocaberti, del que estamos hablando en este programa, a la Oda. Este es un género de la lírica y tiene sus raíces en la Grecia antigua. Se trata de una brevedad poética que elogia a una persona, una idea o un hecho. Las odas originalmente iban acompañadas de música. De hecho, la palabra proviene de la voz griega oide, que significa canción o salmo. Las odas son a menudo ceremoniales y de tono formal. Las hubo de varios tipos, pero todas eran perfectamente estructuradas y se adherían a métricas establecidas. Una oda clásica se divide tradicionalmente en 3 secciones. La primera se llama la estrofa, que generalmente consta de 2 o más líneas repetidas como una unidad. La segunda se llama la antístrofa, que está estructurada de la misma manera que la estrofa, pero normalmente ofrece un contrapeso temático. Y la tercera se llama epodo, que es una sección con una métrica y una longitud diferentes y que sirve para resumir o concluir las ideas de la oda. La oda clásica pasó a Roma y en la pluma de Horacio alcanzó su esplendor con un tono más íntimo y una rima regular. En el siglo XVI, poetas como Garcilaso en España y Bernardo Tasso en Italia ensayaron una forma de la estrofa de la oda de manera libre, y los poetas románticos ingleses escribieron odas de rima irregular que vinculaban emociones más intensas y personales. A comienzos del siglo XX, la oda siguió conservando su lenguaje poético solemne, la exaltación del tema y algunas de las otras características. Muestra de ellas fueron las odas de Miguel de Unamuno, Pablo Neruda y Carlos Pellicer. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, la oda se acercó más a temas cotidianos y mundanos, si se quiere. Además, la estructura y el estilo también se liberó del corsé de la rima y no seguía una métrica estricta.
Ejemplo de esta experimentación más vanguardista está en la misma pluma del chileno Pablo Neruda, del que ya hablamos, con sus Odas Elementales publicadas en 1954, las Nuevas Odas Elementales de 1956 y su tercer libro de odas de 1957. Escuchemos una de las odas finalistas del 10º certamen del concurso Enrique Segovia Rocaberti, escrita por Pedro Puerma Barrio en la voz de Edwin Solórzano. Monte, Pastor, Luna. Oda a Miguel Hernández, de Pedro Puerma, finalista del concurso de odas año 2021. De este viento del pueblo y sus verdades nació el monte, pastor, nació la luna. Y en la tierra el tesoro y la fortuna que dio luz a tu verso en soledades. Crecieron en tu vida dignidades para esa nana dulce en pobre cuna, para olivos de olvido y su aceituna, para una voz que ansiaba libertades. Respirando el campo el aire besa, las heridas de un viento que golpea, o el amor de ese rayo que no cesa. Esa alma y la luz que le rodea, ya ha triunfado Miguel, nunca fue presa. Quiso cantar el silbo de tu aldea. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que hablaremos sobre el albur. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.